íbamos a ir dando ciertas claridades sobre el concepto que del gran inconsciente o lo gran inconsciente, que en un juego de palabras que nos permite el español yo lo llamo la grandiosa vida y queriendo decir es todo, es la gran mente de la que habla el budismo, que es todo. Nada está excluido de ello, ni lo bueno, ni lo feo, ni lo horrible, ni lo hermoso, nada. De esa gran mente o la grandiosa vida surge el psiquismo propiamente humano. Del psiquismo propiamente humano, ante el trauma del nacimiento por la ilusión de separación, va amaneciendo el ego, que es como el sistema operante ejecutivo nuestro ante la incertidumbre del mundo. Es decir, no sabemos qué va a pasar, entonces tratamos ¿qué será? Controlar y manejar la vida. Y desde el ego también va apareciendo nuestra persona, que es la forma como queremos representarnos y sonar ante el mundo, pero que inevitablemente, si yo digo quiero ser bonito, entonces reprimo o suprimo o obstruyo lo feo. Quiero ser amable, entonces reprimo, obstruyo o niego lo no amable, lo antipático en mí. Entonces, fíjate, inevitablemente una elección conlleva a que su opuesto quede en la sombra. De modo que el ego se va, eh, ¿cómo sería? Como compartiendo, dividiendo en el aspecto que representamos ante el mundo y aquellos aspectos que queremos esconder, negar o suprimir de nuestra representación para que no nos identifiquen con ello. Inclusive, digamos, supongamos que crecemos en una familia de narcos, aquí en Colombia o en México, en fin, o de la Cosa Nostra en Sicilia. Y en esa familia se premia mucho la trampa, el que podríamos llamar el avispado, el que hace trampa, el que es capaz de engañar y tumbar al otro. Y ahí sería reconocido como un aspecto valioso a tener en cuenta la habilidad para hacer trampa. Fíjate. Y en cambio queda en la sombra el ser muy empático o lo que podrían llamar ellos débil. Cierto, la capacidad de no robar o de no tumbar o de no engañar al otro. Con esto quiero decir que nada a priori es bueno o malo para el ego, ni para la persona o sombra, sino que depende del territorio cultural y psicológico en donde nacemos. Hay familias en las que se premia al artista y al niño desde los 5 años se le invita a que pinte o a que se meta a clases de violín. En cambio, hay familias en las que si un niño llega con un violín, el papá se lo puede quebrar en la cabeza y le pasa más bien un hacha y un machete. Yo qué sé, y le dé clases de carnicería. En fin, entonces depende mucho del territorio psicológico y arquetípico de donde provengamos. De modo que la personalidad, recordemos, se adapta a eso, porque en la sabiduría interna, el bebecito, cuando a los 5 meses le muerde el pezón a la mamá y ve el aspecto terrífico de la madre que le da una cachetadita al bebé, el bebé entiende que no conviene pasar por la vida mordiendo los pezones y aprende a ser amable, pero no siempre. Puede que aparente ser amable y puede que en el fondo esconda una rabia y un odio, y lo he visto en la consulta muchas veces, y aparecen aspectos sombríos, sobre todo en los hombres, de misoginia, hombres que cargan un germen de rabia u odio contra la mujer, y cuando vamos a la génesis de ese aspecto propio sombrío, encontramos una lucha de poder y un conflicto profundo con la madre, porque la madre lo quería dominar, según el niño, o porque la madre le exigió siempre X cosas y el niño quería otras. Y en esa lucha de poder
entre niño y madre, a menudo emerge más bien un aspecto muy sombrío, que se torna luego de adulta esa persona en contra de la mujer, ya no solo de la madre, sino de la mujer. Hay uno de los linderos acá que no es fácil diferenciar, es entre sombra e inconsciente personal. No es fácil porque se traslapan mucho, aunque no son exactamente lo mismo. El inconsciente personal, desde, digamos, los significados freudianos, tiene que ver con aquellas experiencias y vivencias de la temprana infancia que no recordamos, compuesto sobre todo por experiencias traumáticas y dolorosas que quedaron suprimidas o reprimidas por debajo del umbral de la conciencia, de modo que no las podemos acceder conscientemente, pues. Ahora bien, también agregaríamos, son aspectos propios de nuestro psiquismo no conscientes o no esclarecidos para sí mismo. No conscientes no es lo mismo que no esclarecidos, aunque otra vez a veces se pueden traslapar. Por ejemplo, no consciente es el tipo de persona que se muerde mucho las uñas, o yo qué sé, o hace conductas repetitivas y no es consciente por qué. Entonces, horas de psicoanálisis o una toma de niños o de Lucy podría caer en cuenta que quiere decir quizás, no necesariamente, pero muy posiblemente rabias reprimidas o no saber qué hacer con los dedos, ansiedad, angustia, no saber cómo manejar su mundillo, nerviosismo, cierta inseguridad, etcétera. Eso quiere decir no consciente, es decir, todavía no sabemos, todavía el sujeto no sabe por qué hace una conducta repetitiva. O no esclarecido, es como que no ha logrado, perdón, creo que los definí al revés. Acabo de decir, el sujeto sabe que se muerde las uñas, pero no ha esclarecido el por qué lo hace. En cambio, no consciente es cuando la persona hace algo y ni se da cuenta que lo hace. Pongo un ejemplo más cotidiano que posiblemente a todos nos pasa más y es cuando estamos de mal genio y subimos la voz o vamos por la vida con mala cara y ni nos damos cuenta. Eso es no consciente. No estamos conscientes de que subimos la voz o de que estamos haciendo mala cara o de que vamos por la vida pisoteando a la gente. No estamos conscientes de eso. No esclarecido es cuando ya nos damos cuenta que eso nos pasa, pero no sabemos por qué. Y podemos pasarnos meses y hasta años tratando de aclarar el por qué soy así. No necesito ser así y traer un poco más de luz. De modo que no consciente y no esclarecido no son lo mismo, pero ambos tienen que ver con inconsciente personal en que todavía no hay la suficiente conciencia o no estoy llevando suficiente luz allí como para esclarecer esa, esa conducta, pues. Pero se diferencian de la sombra en tanto que sombra son más aquellos aspectos propios que no quiero, no me gusta, en algún momento de mi historia decidí esconder, repito, de otros y o de mí mismo, a veces solamente de otros. Como pongo el caso, el hombre que ve mucha pornografía a escondidas. Eso está en su sombra. Incluso puede ser un pastor evangélico o cualquier persona. Puede parecer muy puritano, pues, pero a escondidas tiene una adicción de pornografía. O la mujer que a escondidas toma mucho trago y nadie creería que toma trago y se esconde para tomar trago. Vamos al Mr. Hyde, el aspecto escondido nuestro que nosotros lo conocemos. Entonces, sombra no es solamente aquello nuestro que no conocemos, sino pueden ser aspectos nuestros sí conocidos, pero que escondemos detrás
Digo detrás en este ejercicio de que por delante va la personalidad, aquello que sí quiero que vean de mí o con lo que me represento ante el mundo. Entonces, la sombra no necesariamente es no consciente. Puede haber elementos conscientes y que adrede los escondo. Pero también es cierto que en la sombra también pueden estar aspectos míos no conscientes, como aquella persona que, igual al ejemplo anterior, tiene mucha rabia, pero creería que es muy simpática y amable, pero se le nota que tiene rabia y no se da cuenta. Entonces ahí decimos, tiene en su sombra un contenido enorme de rabia o de ira no procesada. Ahora, quisiera también recordarnos que las palabras, si bien estamos en un juego de palabras y es bueno esclarecer en cierta medida esto, lo importante es que tú mismo vayas dando tu propio significado, más que memorizar el que yo doy. Yo con mis significados te doy pistas, pero lo importante es que tú como que lo digieras y te lo apropies. Porque no se trata de ser un diccionario ambulante, sino de ir sabiendo de qué hablas y apropiarte tú de tu lenguaje. Y también agrego, acudiendo a aquel cuento hindú de que un rey llama a 4 o 5 sabios, les venda los ojos y los introduce a un cuarto enorme y les dice, sabio número 1, quiero que me digas qué es este objeto ante ti. Y el sabio número 1 palpa y le dice, pues es un árbol, y creo haberlo visto en el sur de la India. Sabio número 2, quiero que me digas qué objeto hay ante ti. Y el sabio número 2 dice, es una colcha, como una cortina persa. Claro, aquí logro ver las lanitas. Y era una oreja. Sabio número 3, dime qué objeto hay ante ti. Y cogió y dijo, es una escoba, sí, una escoba como las de Malasia, muy versátil. Y era la cola. Y así, y todos estaban tocando el mismo objeto, el elefante. Entonces digo, el territorio es el mismo, las palabras o descripciones o mapas que hacemos nos ayudan para, sobre todo para cuando hablamos de ello y para arrojar claridades, pero no son el territorio. Las palabras y los mapas no son el territorio y eso es algo que siempre, y yo animo mucho a eso y a mí mismo trato de recordarme una y otra vez, sobre todo cuando estamos trabajando con estados de conciencia expandida, de ser muy cuidadoso en no pretender saber dónde está el otro. Por muchas pistas que el otro me dé, yo trato de intuirlo y de sentir el peso de cada una de sus palabras y también de sus gestos, porque recordemos que lo que me dice con la boca es un leve porcentaje del total. También su cara, también sus manos, el color de su piel, cierta gestualidad, ciertos tonos me están diciendo y me están trayendo lo que acontece en esa persona. Entonces, creo que lo dije hace un mes y lo repito, yo tengo una costumbre, cuando alguien me escribe por primer vez por WhatsApp, que hoy día la comunicación que me llega casi todas por WhatsApp, y me escribe y me dice, hola, José María, quiero una consulta con usted o algo así. Luego de leer eso, yo acudo a mirar la imagen que lo representa en el WhatsApp. Y desde la imagen misma ya me dice mucho de quién me está hablando. Por supuesto, es distinto si una persona, digamos, se representa con corbata, con pinta de hippie o portando una cartera colgando de su hombro o con un tatuaje y semidesnudo. Todo aquello me está hablando. O si es una persona que veo que su forma física es de cierta manera, ya me dice con qué tipo de persona estoy conversando. Porque
todos nosotros, desde el aspecto salvaje nuestro, que vuelvo a nombrarlo como arquetipo básico, el aspecto salvaje nuestro, es un arquetipo básico que fue pisoteado durante los últimos milenios, pecaminizado rotundamente y que necesitamos volver a rescatar e incluir en nuestra integración interna y darle voz y escucha importante. Digo, el salvaje nuestro tiene la capacidad de auscultar, husmear, por así decirlo, acechar y saber con quién estamos relacionando y en qué momento estamos. Porque el salvaje sabe mucho, sabe tanto o más que el intelecto. Y está bien calibrarnos desde ahí a menudo también. Su personalidad o subpersonalidades es un tema fascinante y es lo siguiente. Resulta que en nuestro psiquismo hay muchas voces y el ego mismo, aunque ha sido una filtración o reducción del psiquismo, todavía tiene muchas voces y todos nos hemos visto divididos. Incluso en la conversación cotidiana nos hemos escuchado decir, creería que todos nosotros, algo así como, es que si escucho mi aspecto tal, la decisión sería esta, pero si escucho este otro aspecto, la decisión sería aquella. Ahora bien, fíjate, eso es a nivel muy consciente y eso está bien y eso nos pasa y ya habla de una escisión, una división un poco. Pero hay todavía más fuerte en nosotros subpersonalidades que emergen, le damos la definición, un aspecto autónomo que emergen por sí mismo, como si tuviesen vida propia, pues, de nuestro ego, que a veces logra suplantar o reemplazar a la persona, a nuestra personalidad, en un momento dado. Y pasa no solamente bajo condiciones extremas, como quizá la persona que se toma media botella de aguardiente o vodka, tequila, y termina siendo, podemos llamarlo barrabasadas, yo qué sé, teniendo sexo con el que no quería o sacando unas agresiones que después no reconoce o que ni se acuerda. Entonces su personalidad, digo, son aspectos autónomos nuestros que se activan a veces por fumar marihuana o por trago o por ira, una persona muy pacífica que de repente se desdobla en iracunda. Pero también a veces son aspectos que están un poquito más solapados eh, y repetimos, eh, digamos, la persona que puede tener como personalidad ciertas formas de estar en el mundo y luego como sombra otras muy distintas, en donde yo qué sé, la que por delante parece muy bondadosa, empática y por detrás tiene un aspecto muy envidioso o mala lengua, mala leche. Y entonces son como subpersonalidades que afloran en un momento dado con ciertas compañías o en cierta soledad y que están disociados. Ahí la palabra precisa es disociados, queriendo decir no integrados, no hecho conjunto con nuestra forma más coherente e integrada justamente de estar en el mundo. Esas subpersonalidades que a veces toma tintes de múltiples personalidades y hay casos sorprendentes, ya de nivel psiquiátrico, pues en donde como si estuviese poseído por alguien más, pero aquí no vamos a entrar en ello porque en realidad pues son sumamente escasos y no vale la pena gastar tiempo allí, sino que hablo de las subpersonalidades, no múltiples personalidades, sino aspectos nuestros muy disociados desde donde podemos representar conductas o formas de estar en el mundo
que todavía no hemos asimilado, digerido e integrado bien a nuestra personalidad más amplia. En el proceso psicoterapéutico está muy bien ir ampliando nuestra personalidad para que sea más versátil y no para que tengamos una personalidad estrecha, sino ampliando, de modo que no se trata de eliminar esas subpersonalidades, sino de integrarlas, darles voz, hacerlas partes del equipo, en virtud de que cada vez ganemos más, estemos mejor equipados para lidiar incluso con nuestras emociones difíciles. Que sepamos, por ejemplo, al cínico en nosotros, volverlo parte de nuestra inteligencia, que sea capaz de cuestionar quizás de frente e inteligentemente ciertas posiciones de otras personas o culturas, sin devenir en cínico o sin devenir en mala leche o en envidia, ni mucho menos. Pero bueno, el tema entonces es cómo las subpersonalidades pueden ser vistas no como patología, sino como aspectos sueltos que todavía no hemos integrado. Voy a hablar de, digamos, Colombia como país. Hagamos de cuenta que Colombia es una persona. Entonces es Colombia, Suramérica, por ponerle un apellido. Y tenemos una especie de personalidad. Y claro, la personalidad en general del colombiano es amable. Yo creo que es uno de los rasgos característicos de los colombianos y cuando los extranjeros vienen a Colombia, la gran mayoría se enamoran de ese aspecto nuestro, la amabilidad, la dulzura. Eh, es cierto que en muchas regiones del país llega un europeo y a una cafetería o a una panadería y la persona que lo atiende, casi siempre una mujer, pero puede ser un hombre también, incluso le dice palabras muy atrevidas, como por ejemplo, ¿cómo te puedo ayudar, amigo? Ese amigo a alguien en Europa que ni conocen jamás se lo dirían. ¡Hostia! Respondería mis amigos españoles. ¿Cómo así que amigo? No me conoces. Pero bueno, es parte de la amabilidad un poco exagerada colombiana y no está mal. Y luego esta persona colombiana le diría, ¿quieres que te caliente la torta o el pan? Eso es parte de la amabilidad. En Europa nunca te ofrecerían calentarte la torta o el pan. No tienen tiempo para ti. Lo que quieren es que tú les des los 3 € y te largues. Aquí te quieren entretener y te son muy amables y sumamente simpáticos. Y es un rasgo característico de la personalidad del colombiano. Ahora bien, podemos decir que en la sombra entonces está aquel elemento en donde a menudo no somos capaces de poner límites, donde a menudo hemos escondido nuestra fuerza porque la rabia ha sido tan culpada, tan mal vista, tan pecaminitzada, que no integramos la rabia. Entonces no tenemos fuerza. Y entonces llega el matoneador, digamos, del continente, llámese Estados Unidos, y nos vende armas y balas baratas, y nosotros las compramos barato, creyendo que ellos nos están ayudando para matarnos entre nosotros en la guerra contra el narco, porque no somos capaces ni siquiera de proponer legalizar el narco. Por mi culpa, no merezco que entres en mi casa, nos seguimos culpando. Entonces tenemos un complejo de inferioridad que subyace a esta persona carismática, amable, que es nuestra forma como queremos representarnos ante el mundo. Y que no está mal, repito, pero que en la sombra quedó guardado el elemento rabia, el eh, elemento que se vuelve narco, efectivamente, y que entonces es un aspecto de un aspecto o una subpersonalidad nuestra más bien. Quiero decir, en resumen, esa persona Colombia como personalidad tiene su carisma, su don de gentes, su amabilidad, pero por debajo está el pícaro, llámese guerrillo, narco, tramposo,
cierto, aquí todos los días matan a 2 europeos porque en la calle el que los mata cree que ese europeo lleva $3.000 en el bolsillo, cuando a duras penas llevará $50, yo qué sé. Pero es ese aspecto pícaro, tramposo, feo, que está subyacente como su personalidad al lado más carismático nuestro. Pongo pues a nuestro país como, digamos, una representación de lo que estamos hablando, en donde el gobierno, a su vez, que repito, el gobierno no es el territorio, el gobierno representaría el ego. El gobierno, eh, torpe como es el gobierno de Colombia, como siempre lo ha sido, independiente de si es de izquierda o de derecha o cómo lo califiquemos, independiente si es godo o liberal, no importa, todos en general torpes, un ego muy torpe que intenta controlar un territorio muy vasto y muy disímil. Y fíjate lo que sucede también. Desde el gobierno mismo, como ego, eh, integra aspectos, llámese la zona de las capitales, Cali, Barranquilla, Medellín, Bogotá, los ha integrado relativamente bien, que parecen pues del segundo mundo más o menos, pero salimos 1 hora de lejos de cualquiera de esas ciudades y ya entramos al tercer mundo, y si nos alejamos 3 horas más estamos en el quinto mundo. Y muchos territorios de Colombia son del quinto mundo, no del tercero. Chocó, Amazonía, La Guajira, Cauca Profundo, etcétera. Eh, en gran medida porque ese gobierno, repito, el ego, no ha ido allí a llevar una infraestructura y una presencia realmente actualizada. Entonces, en parte porque los territorios mismos no se prestan, pero en parte por desidia y abandono de los gobiernos, que en este caso estoy queriendo decir en mi símil, que son como el ego. Entonces, el ego, cada uno de nosotros a menudo abandona aspectos propios también. Los abandona en el sentido de formas de alimentarnos con comida chatarra y pésima, o exceso de trago y marihuana, o de falta de ejercicio, o de muy poca presencia en dichos aspectos de nuestra vida cotidiana. Descuido en la forma de hablar, cada sujeto según lo suyo, pero es una forma, pues, entonces las subpersonalidades, en el caso de Colombia, emergen de Colombia como país, haciendo el símil como si fuese una persona, se vuelven guerrillas, hoy día los llaman bandas criminales, paramilitares, gobernadores que ante el público parecen ser buenos, pero que terminan gobernando desde la cárcel. En Colombia hemos tenido gobernadores y alcaldes docenas que llevan a cabo su mandato desde la cárcel. Esto sería inconcebible en Suecia o en Suiza, pero es parte de nuestro modo cotidiano, es decir, de nuestra subpersonalidad. Justamente nos sabemos tan pícaros que el pícaro en la cárcel sigue siendo el alcalde y el gobernador y lo aceptamos increíblemente complejo. Esta es una expresión junguiana. En los años 20, Jung cayó en cuenta de algo muy importante. Años 20 del siglo pasado quiere decir hace 100 años. Hace 100 años, en el budismo ya existía desde hace más de 2000 años la palabra klesha, que ahorita la vamos a ver, que es parecido, aunque no lo mismo. En Occidente, como la filosofía fue borrada del mapa, recordemos que cuando aparecieron los teólogos, la filosofía desapareció y todo pasó por el filtro de la iglesia hasta los 1700. Recordemos que en los 1600 quemaron a Giordano Bruno y persiguieron a Baruch Spinoza. Apenas en los 1700 fue amaneciendo pues la filosofía, y en los 1800 ya luego de Kant
con los gigantes del siglo XIX, amaneció la filosofía, pero tardó en llegar a Colombia hasta hace poco. Ortega y Gasset, a mitad del siglo XX, decía que en España hasta los ateos van a misa. En parte tenía razón, pero no porque los ateos quisieran, sino porque el generalísimo Francisco Franco, recordemos que paraba policías disfrazados de feligreses en los atrios de las iglesias tomando lista de quién faltaba a misa, para luego él como gobierno quitarle el empleo y hacer quebrarlos literalmente. Fue un ejercicio pues del gobierno español hasta los años 70. Increíble. Y bueno, aquí en Colombia no fue muy distinto, pues recordemos que en los años 50 la guerra entre godos y liberales, en donde los curas en los pueblos confesaban a todo el mundo y en el confesionario descubrían quiénes eran liberales y luego mandaban a los godos a quemarle la casa a esos liberales. Y eso patrocinó la guerra, que se volvió casi una guerra de sectas entre godos y liberales. Y todo esto digo para decir que en Occidente en general, pues la psicología fue absolutamente prohibida y la descubrimos hace muy poco, sobre todo en Colombia, apenas es casi que de este siglo. Entonces Jung, hace 100 años, devino en componer el significado de complejo, que es una formación temprana y de emocionar fuerte en nuestro ego, en torno a una imagen o idea limitante nuestra. Un complejo señala un trauma. Voy a explicar esto. Cuando somos niños, y todos lo fuimos, y ponte tú de niño, hace unas décadas atrás, todos teníamos algún tipo de complejo. Incluso hay complejos que parecen bonitos, pero todos son limitantes. Un complejo bonito es, por ejemplo, yo soy el mejor de la clase o yo soy el mejor deportista. Ese es un complejo bonito, pero limitante, como vamos a ver, porque es una formación temprana de un emocionar fuerte. Entonces, el mejor deportista o el que es mejor para la clase o la mujer que es la más bella, cuando se da cuenta que eso no es verdad del todo, que hay otras más bellas o hay otros mejores deportistas o lo derrotan en su campo, pues le va a dar mucho dolor, a veces mucha envidia, mucha rabia. Entonces ahí va el emocionar fuerte, desde un apego más o menos consciente a dicha imagen o idea. En esa formación temprana hay un cúmulo de emociones fuertes, casi siempre de rabia, muy a menudo de tristeza o incluso depresión, cuando esa idea de complejo bonito se derrumba. Y si es un complejo doloroso de entrada, como por ejemplo la idea yo soy torpe, a mí nadie me invita a jugar o nadie cree en mí, no le importo a nadie, y ese tipo de complejo es muy común y es importante concientizarlo en qué medida nos acontece, porque no fue escogido por nosotros. Vuelvo a decir que las cosas nos poseen. Somos poseídos por cierto tipo de psiquismo, por cierto tipo de ADN, por cierta forma de respirar y por ciertos complejos. A los 3 años, entonces, en el ejemplo clásico que pongo, estábamos sentados en la mesa del comedor con papá y mamá y yo qué sé, y de repente derramamos el vaso con el jugo y sabemos que es un acto torpe y vemos a papá mirarnos de cierta manera y es posible que hayamos concluido yo soy torpe. Y es posible que esa idea o imagen se volvió nuestro complejo o uno de nuestros complejos. Y desde entonces es muy posible que nos comportemos muy torpemente. O por evitar ser torpes, nos volvemos torpes. Justamente, la paradoja. Porque el evitar ser torpe de un modo no muy natural implica una desconfianza de sí mismo que puede conllevar a una rigidez, ¿cierto? Entonces, muy a menudo el exceso de timidez
habla de esa torpeza, la torpeza para desenvolvernos, la torpeza para ser un poquito más empáticos o para acercarnos, o, bueno, de cualquier tipo. El caso es que señala un trauma porque generalmente esas imágenes o ideas son sembradas en nuestro psiquismo más allá de nuestros mecanismos de defensa. Quiero decir, cuando el niño de 3 años derramó el jugo en la mesa y se vio pillado por cierta mirada de papá y concluyó, debe ser que yo soy torpe, fue como una daga que le entró muy hondo en su psiquismo y no supo protegerse porque eso pasó en un segundo. En un segundo. En un segundo ya había concluido, yo soy torpe. Ahí está el trauma. El trauma, recordemos, es como un músculo psíquico, un aspecto de nuestro psiquismo que se recoge, pero guarda la información. Así como un calambre muscular es al cuerpo, igual en nuestro psiquismo hay un encogimiento o recogimiento que esconde una información dolorosa, traumática, que va a ser importante ir descubriendo y desenmascarando. En tanto el trauma o complejo no es concientizado, seguirá actuando con ese emocionar fuerte cada que se active. Porque el peligro es que no es pasivo. Recordemos, todas las ideas están vivas y no ve la hora de estallar, digamos. Entonces, si 30 años después o 40 estás en una reunión y alguien se ríe, es muy posible que tú creas que se están burlando de ti. En tanto no hayas concientizado, oye, yo creía que yo era torpe, pero no, y hayas aceptado, trabajado con ello y amistado ciertos aspectos tuyos, seguirás proyectando en la risa de otros la creencia de que se están burlando de ti. Ese tipo de situación eh, puede activar un complejo que puede conllevar incluso a una reacción de ira o de esconderte. Muy doloroso en todo caso. Entonces los complejos hay que reconocerlos y trabajar con ellos para ir quitándoles fuerza. No se trata de si tienes complejos o no. Se trata de ver cuál y cuáles son los tuyos. Porque preguntarse si tienes complejos es como preguntarse si tienes riñones, si tienes hígado, si tienes vísceras. Es más bien cuál y cuáles y qué tan fuertes son. Y repito, independiente de si es bonito o feo, peor o mejor que el de otros, cada uno lidie con lo suyo, concientícelo, ayude a traerlo a la conciencia y ver cómo te limita, dónde te limita. Ver, por ejemplo, todo lo que evitamos en aras de que eso no se active en nosotros. Lo cual habla de lo mucho miedo que nos tenemos a sí mismos. Porque en tanto vamos por la vida en evitación de ciertas situaciones, pues es que me estoy escondiendo de aspectos y heridas mías. De modo que se trata de incrementar el nivel de verdad propia. Por verdad quiero decir dejar de patrocinar el esconderme, el tener la suficiente capacidad de confrontarme con verdades cada vez más altas en mí. ¿Por qué me escondo? ¿Desde dónde reaccioné así? Incluso la pareja nos puede decir, mira, no se estaban burlando de ti. Y en vez de defenderme, decir, sí, se estaban burlando de mí y justificar mi reacción iracunda o mi cobardía que me escondía el resto de la noche, decir, mierda, fue pucha, no se estaban burlando de mí, ¿verdad? Qué cagada, yo interpreté que se estaban burlando de mí y ahí me posibilita hacer una especie de recapitulación y darme cuenta cuán a menudo en mi vida, en los últimos 40 o 60 años, los que sea que tengamos, tantas veces he interpretado que otros se burlaron de mí
y yo terminé escondiéndome o reaccionando desde el complejo. Porque recordemos que actuamos desde, esa palabra es muy precisa ahí, desde ciertos aspectos nuestros, a veces desde la bondad, a veces desde el miedo. Pongo un ejemplo muy práctico. Vamos caminando por una calle y vemos a un indigente pidiendo limosna. Si le doy unos pesos o si no le doy unos pesos, es interesante ver desde dónde le di o no le di. ¿Le di plata desde la lástima o desde la culpa de que yo tengo más? ¿O le di plata desde una bondad genuina y me pareció que una mujer con un hijo pues merece un buen almuerzo y le doy 10.000 pesos para que al menos almuerce algo? ¿O no le di plata por tacaño o no le di plata porque creo que no quiero patrocinar esa? ¿Desde dónde en mí? Y esa es una pregunta constante, no solamente pues con el mendigo, sino digo desde dónde me relaciono con la vida y con situaciones específicas. Cuando me hago esa pregunta, voy a ver que a veces me reacciono desde el complejo o desde algún complejo en mí, que es una idea o imagen que carga un emocionar muy fuerte. Actitud, ya casi terminamos este conjunto de conceptos que sé que es un poquito tedioso. Actitud, es como todos sabemos o pretendemos saber lo que es actitud y es un emocionar común general de una persona y que surge espontáneo. Es decir, a veces tratamos de poner una actitud, pero el esfuerzo volitivo casi siempre se nos olvida y la actitud es más espontánea. Y entonces a veces nos vemos con una actitud muy amorosa, muy amable, gentil, otras veces con mal genio o una actitud ermitaña y nada de eso está mal. Lo interesante es ver qué actitud portamos, porque decimos en este cúmulo de psicologías, y a mí me gusta verlo así, que la actitud que tenemos para con la vida y para con otros es como el lindero. Si de linderos hemos de hablar, es como el lindero entre yo y todo lo que me caracteriza desde mi psiquismo más profundo, pasando por el ego y la personalidad y la sombra, y otro. Es el lindero de la actitud. Es decir, la actitud es lo que los demás ven y perciben. Y uno puede ver, ayer que llegó un grupo aquí a mi casa a tomar medicina, había varias personas que no conocía y es muy interesante. Cuando llegan personas a mi casa, yo trato de conectarme con mi silencio interior y tratar de percibir al otro más que yo proyectar sobre el otro, aunque obviamente algo de proyección habrá, pero trato de acallarme, ponerme entre paréntesis, hacer silencio en mí, vaciarme y recibir lo que otros emiten, que es su actitud y su forma de moverse físicamente incluso. Y veía como algunas personas vienen con relativa apertura y amabilidad y ganas de saludar, mientras otros no, y vienen con más o menos cerrazón, incluso mirando no a los ojos, sino incluso ayer me pasó que alguien me estiró la mano, pero mientras miraba el techo. Y me observé yo no dándole la mano hasta que esa otra persona me miró, como con cierto reclamo, como dame la mano. Y cuando me miró, ahí sí le di la mano. Y curioso eso que pasa cuando hay, por decir así, un sondeo o palpeo o choque a veces entre dos actitudes. Y bien, me gusta examinar esos linderos. Entonces, la actitud es el emocionar común y general de una persona y que es espontáneo, es lo que emanamos. Aquí se vuelve psicología budista y lo llamamos klesha. Klesha es una actitud automática viciada. Viciada es como que surge
como vicio, pues ya estamos muy acostumbrados a ello, que se esgrime como defensa ante situaciones que nos asustan o comprometen. Y es una actitud que tiende a repetirse ad nauseam. Por ejemplo, si alguien sale agresivo y tú vas con una amiga, digamos, amigo o amiga, es muy posible que alguna persona le sonría a quien es agresivo. Es muy posible que otro de los que van ahí le sea serio a quien es agresivo. Y es muy posible que una tercera persona confronte a quien es agresivo. Son tres actitudes o kleshas muy distintos. El que es simpático es posible que sea muy hábil para tratar de amansar a la fiera. O puede que sea desde la cobardía. No sabemos y es interesante y le compete a la persona muy amable ver desde dónde le es muy simpática a la fiera. Si es por cobardía, como diciendo no me agredas, mira que yo escondo la cola, puedes hacer conmigo lo que quieras. O si es como estrategia para ablandar y domar a la fiera. El que está siendo fuerte pero sin reaccionar, puede que esté simplemente observando y neutral, tratando de no emitir nada para no engancharse con la fiera. Y la tercera persona que reaccionó en defensa, puede que sea muy heroico o puede que sea desde el miedo que reacciona en defensa por medio de agredir a la fiera. Son tres kleshas que se activaron ante una situación comprometedora o asustadora. Cuando lleguemos a psicología budista, estudiaremos un poquito más a fondo los kleshas y los tres venenos, que es un tema fascinante. Wow, aquí cambiamos un poco pasamos a otras profundidades. Eh, todos todos escuchamos, creería yo, en el colegio, del mito de Lucifer, y por supuesto la palabra Lucifer es jodida y ya traemos una serie de interpretaciones de lo que significa, sobre todo porque se le asoció con el diablo o demonio. Pero por ahora quiero que quitemos esa proyección y leamos la palabra literalmente. Etimológicamente significa el que porta la luz. Lucifer, fer de ferri, el que porta la luz. El mito de Lucifer, el que porta la luz, en su ilusión de separación elige diferenciarse y ser cabeza de ratón en vez de cola de león. Es el ego. Alguna vez en uno de mis viajes a la India, en un pueblito muy pequeño y medio perdido de la India, me encontré con un rabino judío y tuvimos una conversación mientras tomábamos chai muy interesante, y uno de los temas fue este, y yo le pregunté, era un tipo pues como suelen ser los rabinos, de muchísimo conocimiento del Talmud, que es como el Viejo Testamento, pero incluye otros muchos textos, y le pregunté sobre esto y me dijo que efectivamente en el Talmud antiguo la interpretación rabínica es que Lucifer alude al ego. El ego, recordemos, hace media hora ya dijimos, el ego surge como mecanismo de defensa en el bebé ante la terrible y traumática sensación de separación. El potrico, el ternerito, no tiene tanta ilusión de separación y se queda en su potrero y no se cuestiona, no es sapiens sapiens. Es sapiens de que sabe qué hierba le gusta y qué hierba no le gusta. Sabe si viene el lobo o no viene el lobo. Él sabe eso. No es bobo. Los potros, los animales, los árboles son inteligentes. Pero los humanos, además, reflexionamos sobre lo que reflexionamos y eso es lo que nos hace doble sapiens. En esa hiperreflexión que se vuelve muy neurótica casi siempre, y lo que dijimos en la mañana, la mente empieza a lucubrar dementemente imaginarios. Entonces, nos hemos diferenciado tanto de la naturaleza que el ego pretendió armar rancho aparte. Y en términos bíblicos lo llaman la caída. Y la caída es cuando en alguna instancia nuestra, muy inconsciente, decidimos
cultivar, de hecho, la desconfianza en la vida y nosotros pretender controlar nuestra vida, al punto que incluso creemos controlar a Dios con este gesto, oyendo a misa o con ciertos rezos. Y el cuento es que ahí vamos cultivando entonces, en esta ilusión de separación, el ego, que, repito, es inevitable, es parte de lo que nos caracteriza a los seres humanos, pero ahí también hay un gran portal de luz. Entonces no podemos deshacernos del ego, sino más bien trabajar con el ego, irlo poniendo, primero ir integrándonos en el ejercicio de individuación, de lo cual hablaremos luego, y luego ir poniéndonos al servicio de la trascendencia para religarnos más plenamente a la vida y dejar de cultivar la ilusión de separación. El mito de Lucifer, el que porta luz, en su ilusión de separación elige diferenciarse y ser cabeza de ratón en vez de cola de león. Hablamos del ego. Pelea con y desconfía de la gran diosa vida, esas son mis palabras, para pretender manejar su pequeño gran reino. Todos nosotros estamos en esas, en mayor o menor medida. Y no es ni bueno ni malo. Cada uno de nosotros pretende manejar su pequeño gran reino. En gran medida porque desconfiamos de la vida. En gran medida porque desconfiamos de nosotros mismos. Ahí volvemos a nuestros complejos, volvemos a estas subpersonalidades que a veces no hemos leído, ni mucho menos integrado a nuestra forma de estar en el mundo más tranquilamente. Y que entonces a veces consideramos que debemos suprimir nuestras ideas y entonces parecemos tímidos, o suprimir nuestra rabia y entonces no nos defendemos cuando posiblemente hubiese sido muy útil defendernos o defender una idea o un concepto nuestro. Y nada de esto es fácil, es bastante complejo porque compromete muchos aspectos nuestros y no es fácil ponerse en riesgo, ni física ni psicológicamente, por cierto. En esta imagen pretendo resumir tanta carreta de las últimas 3 horas, fíjate. Entonces detengámonos acá. Pues lo que salta a la vista antes de leer los letreros es una mar o un lago gigante en donde hay 2 trozos enormes de hielo, llamémoslos icebergs, flotando. Nos damos cuenta que por encima de la superficie del agua, una quinta o séptima parte del hielo sobresale, mientras las otras 6, 7 partes están sumergidas. Entonces vamos. Podríamos decir, hagamos de cuenta que somos astronautas y que estamos mirando al planeta Tierra desde la Luna. Imagínate que eres un astronauta y estás mirando al planeta Tierra desde la Luna y ves la grandiosa vida en su cuerpo como Madre Tierra. Podemos decir es la Madre Tierra. Y en alguna experiencia mística que han tenido los astronautas dicen que se dieron cuenta que la Madre Tierra es una y que todos los seres somos hijos de la Madre Tierra y que no hay diferencia geográfica entre Estados Unidos, México, Panamá, Colombia y que lo simbólico, llámese las banderas, los linderos, las nacionalidades, es una carreta y un cuento muy sofisticado que desde esa perspectiva no tiene sentido. Pues bien, es cierto. Ahora, digamos que esta pequeña foto que tenemos ante nosotros representa la grandiosa vida. Y en medio de la grandiosa vida emerge psiquismo. De abajo hacia arriba leemos psique. Recordemos, psique es mundo interior. Entonces hay sujetos a su psique, precisamente como estamos atrapados y poseídos por nuestras imágenes, aleteos de mariposa, alma, mundo interior, aquello que nos anima, que se vuelve inconsciente colectivo. Entonces, del psiquismo, de la grandiosa vida, brota el psiquismo, del psiquismo brota el inconsciente colectivo como un subaspecto.
Inconsciente colectivo es todas las huellas psicológicas por las que hemos pasado como seres humanos. Y luego nos diferenciamos en sujetos. Hasta ahí estamos cubiertos todos por el inconsciente colectivo, pero luego nos diferenciamos en egos. Y ese ego, a su derecha, tiene una S que significa sombra, aspectos sumergidos o escondidos de cada sujeto. Y por encima aflora lo más visible, la P de personalidad, aquello que representamos y que se ve. Cuando entramos a una sala o a una reunión cualquiera, incluso aquí en este momento, pues más o menos lidiamos con personalidades y más o menos nos vemos unos a otros y podemos ver el tono de voz y entendemos que unos son muy tímidos y no hablan, otros hablan pero muy pasito, como con miedo a agredir o a que no los van a oír, otros hablan muy duro, como llamando la atención, con necesidad de imponerse, o quizás porque sienten que nadie los escucha. Lo interesante es no solo ver la forma, sino el desde dónde, qué hay detrás de la forma, de qué es vacío emerge. Y eso se vuelve un campo fascinante en nosotros, en los seres humanos que queremos descubrirnos y descifrarnos cada vez más. Entonces, vemos aquí pues que generalmente, casi todo el tiempo, estamos lidiando con personalidades, lo que vemos del otro y lo que quiero que el otro vea de mí, como de la superficie del agua hacia arriba, pero no vemos lo que hay debajo. Podemos intuirlo, sombras, inconsciente personal, que hay debajo en la parte escondida del ego y todavía más profundo, cómo funcionará su psiquismo, que eso es una gran pregunta que nos hacemos los terapeutas transpersonales. ¿Cómo funcionará esa persona? ¿Cuáles serán sus sueños y pesadillas a las 3 de la mañana? La psique y el inconsciente colectivo, sí y no. No es que no haga parte del inconsciente colectivo. Por supuesto, y fíjate en el diagrama, la psique está en mucha medida atravesada por el inconsciente colectivo, pero no atañe solo al inconsciente colectivo. La psique es todavía más grande, podemos decir, lo inconsciente colectivo son las huellas de donde venimos. Si pudiésemos venir desde el que se considera el primer sujeto humano, llamado Lucy, así por los paleoarqueólogos que lo descubrieron, huellas de hace 3 millones de años en el Valle del Rift, en África Oriental. Desde allá viene el inconsciente colectivo humano, pero la psique ya había nacido. La psique quizás no tuvo comienzo. La psique quizás se representa incluso en la materia. Aquí no he hecho la definición de que psique y conciencia es lo mismo. Y por supuesto no son lo mismo, pero donde hay psique hay conciencia y donde hay conciencia hay psique. Es, a ver, voy a tratar de simplificar eso con un ejemplo. Donde hay cuerpo humano, hay persona humana, pero no son lo mismo, persona y cuerpo. No podemos reducirnos a lo biológico, pero tampoco decimos que no somos cuerpo. Claro que somos cuerpo, pero además somos persona, ego, sombra, conciencia y quizás todavía eso no define al ser humano. Entonces sí que en consciente colectivo, por ahora valga decir que el inconsciente colectivo es toda nuestra historia psicológica, que es mucho decir, que incluso moldea nuestro cuerpo, porque es que lo psicológico incide sobre lo biológico, por supuesto. El rey pigmeo, no recuerdo ahora si les conté esta historia hace un mes o si lo conté fue en una fogata después de una medicina en alguno de los lugares recientemente. Al rey pigmeo, que todavía existen las tribus pigmeas y tienen rey, le preguntó a una pareja de franceses
hace como 30 años en un librito que leí que ojalá lo tuviera. Le preguntaron, ¿ustedes por qué son tan chiquitos? Y el rey pigmeo respondió, pues simplemente porque no nos gusta pelear. Y esa respuesta, que al parecer es muy inocente, yo creo que carga un dejo de verdad muy profundo. Entre otras, porque desde el punto de vista de modos urbanos, los pigmeos no pelean. Los pigmeos no tienen palabra para homicidio entre ellos, porque no hay homicidios. Puede que ya la hayan incorporado pues, en su lengua moderna, así como los cogis en Colombia han incorporado algunas palabras en español, pero los pigmeos históricamente no conocían el homicidio, entre ellos no se pelean y son una sociedad donde hay mucha sexualidad, todos son muy polígamos, o quizás no todos, pero la vasta mayoría, tanto de hombres como mujeres, son poliamor, lo llamarían hoy, pero para ellos es su cultura, no es un invento reciente. Y no les gusta pelear. Y entonces el rey reducía la respuesta de que son muy pequeños porque no les gusta pelear. Y yo lo traigo a colación para dar a entender que el inconsciente colectivo marca no solo nuestras actitudes y respuestas ante el mundo, sino incluso la corporeidad. Sin duda, los germanos, por ejemplo, son bastante más grandes, fuertes físicamente, y vamos a ver, y claro, pues se han dado demasiado duro durante muchos siglos, entre los francos y los nórdicos y ahora los rusos, y claro, y también domesticaron la tecnología más suprema para lidiar con el territorio tan frío, tan gélido. En cambio, aquí en Colombia, pues podemos tirar una pepa de aguacate por el balcón y en 3 años tendremos un arbolito de aguacate dándonos fruta. El territorio moldea el cuerpo y el psiquismo va de mano del territorio. Y, bueno, el cuento entonces, psiquismo o psique y inconsciente colectivo no son lo mismo, pero andan muy compenetrados todo el tiempo y el psiquismo podemos decir antecede o es más grande que el inconsciente colectivo y que no todo nuestro psiquismo es ni ego ni inconsciente colectivo. Hay otros aspectos más difíciles, incluso en este momento estoy tratando de recordar cómo definir mejor la palabra psique, pero sé que no está cobijada dentro de ninguna de estas definiciones anteriores. Y aún así se entrevera con ellas, pues. Incluso hay, vuelvo a Baruch Spinoza, hay toda una, desde Baruch Spinoza y en el budismo también hay toda una, y con el filósofo Berkeley, de la famosa ciudad de California, pues hay toda una corriente de filosofía que se llaman panpsiquistas, en donde creen que la materia es una ilusión, que lo único que existe realmente es la psique, como si la materia, incluido el cuerpo físico, es una somatización o representación de la psique. Y ellos son monistas, pero no monistas desde el materialismo, que también los hay, sino desde el psiquismo, como que niegan la realidad de lo biológico y de lo material en aras de sobresaltar a lo psíquico no más. Bueno, vamos a dejar por ahí. Quiero anunciar que cuando volvamos, después del breve saludo, vamos a parar 3 minuticos y cuando volvamos, estará Javier Mauricio Castro con nosotros y hará una presentación buenísima de un tema maravilloso de Ken Wilber y que será muy útil para nuestro caminar todo esto.